8:30 M, la H grande de la información a esta hora de la mañana. Saludamos al pintor del sector servicios, del sector consumo, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, economista Miguel Ángel González. ¿Cómo está, mi estimado Miguel Ángel? Bienvenido a los micrófonos de Huancavelica 8:30 M. Espero que esté de película, como se dice, con la salud especialmente. Bienvenido. Hola, Clever. Hola, Jorge. Qué gusto estar en el programa. Siempre un gran gusto acompañarlos. Un saludo para ustedes y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Sí, definitivamente optimista, siempre positivo, menos en el COVID. Ahí sí hay que ser negativo nomás. Pero para todo lo demás, súper positivo, viendo pues ya las perspectivas para el próximo año. Sí, pero no sé si Miguel Ángel es cuando nos enseñaron economía, nos enseñaron los primeros años también contabilidad, ¿no? Y cómo está la situación, cómo quedó la situación de ventas, cuánto fueron las ventas totales del año 2019, 2020 y en este año. ¿Cómo hemos quedado ahí con el sector, mi estimado Miguel Ángel? Sí, yo creo que si analizamos las ventas, Clever, sí hay noticias positivas. De hecho, se ha crecido en ventas en un 18% en comparación al año 2020. No nos alcanza todavía para llegar a los niveles de prepandemia, es decir, a los niveles del 2019. Estamos entre un 2-3% abajo. Hay que ver cómo se cierran las cifras del último mes. Pero estamos ya muy cerca, digamos. Y una noticia positiva es que hay 10 provincias del país que ya han superado los niveles de ventas del 2019. Estamos hablando de Guayas, estamos hablando de Manabí, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Carchi, Sucumbíos, Santo Domingo de los Áchilas, Bolívar, y por ahí creo que Zamora Chinchipe se me escapa. Entonces, eso es una noticia bastante positiva porque vemos que ya algunos ya llegaron a los niveles de prepandemia, faltan otros, pero ya estamos bastante cerca. Yo creo que en 2022 de seguro llegamos a los niveles de prepandemia. Por eso es que yo diría que la reactivación está prácticamente ya alcanzada en nuestro país, si tomamos en cuenta que reactivar es volver a activarnos de una situación pues de crisis que estuvimos o de bajón de ventas que estuvimos, y ya estamos llegando a los niveles previos al momento de pandemia. Entonces, yo creo que ya hay que empezar a hablar no solo de reactivación económica, sino también de superación económica, porque lo que el país necesita, obviamente, es superar los 19, que tampoco es que eran los niveles ideales para nuestro país. En ese entonces, igual había 7 de cada 10 ecuatorianos que no tenían un empleo, igual pues había una situación de pobreza en nuestro país, digamos, no era la situación ideal, así que hay que empezar a pensar cómo hacemos para superar esos niveles y encaminarnos hacia un crecimiento intensivo de nuestra economía. Pero en términos generales creo que hay razones suficientes para ser optimistas de que el 2022 va a ser un mejor año, aun cuando hayan habido pues dificultades, obstáculos, problemas y algunos golpes también al sector productivo. Yo creo que igual pues hay razones para ver el 2022 con mayor positivismo, mayor optimismo y ponernos a trabajar duro para sacar adelante este Ecuador que tanto queremos. Y en ese marco, Miguel Ángel, los pequeños asociados o los asociados a la Cámara de Comercio, comerciantes pequeños, ¿qué expectativas se han creado con ese crédito que el gobierno va a conceder de $5,000 al 1% anual en 30 años? Eso suena muy bien. Hay que ver, todavía no está claro a qué sectores lo van a dirigir, si es más hacia la agricultura, que hacia el comercio, o hacia el turismo, o hacia algún otro sector. Hay que ver las condiciones y los requisitos también que se imponen para poder ser sujetos de crédito, pero suena muy bien.
el país sí necesita este tipo de ayudas, especialmente los más pequeños, como usted menciona, para que puedan de una u otra manera reactivar pues, sus respectivos negocios y poder planificar a largo plazo y pensar en que su negocio se va a sostener en el tiempo. Al final, la economía ecuatoriana necesita también liquidez. La pandemia, una de las cosas que impactó en el Ecuador pues, fue justamente la liquidez. Y nuestros gobiernos de ese entonces y el de ahora pues no tienen la suficiente liquidez o recursos para inyectar ese dinero en la economía, cosa que sí hicieron algunos otros países que pudieron inyectar liquidez en la economía para poder sostenerse durante la pandemia y que sirva como un empujón para volverse a reactivar. Pero en todo caso, digamos, vamos a ver, tenemos que estar a la espera de lo que realmente se vaya a proponer con estos créditos de 1% a 30 años plazos, que suena muy bien y que sería una gran ayuda para todos aquellos que puedan acceder al crédito. 7:47, dialogando con el economista Miguel Ángel González. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Qué le han comentado sus asociados a la Cámara relacionado con la falta de logística de la transportación de esas importaciones de bienes terminados especialmente, y que iban o van a ser comercializados acá en el mercado ecuatoriano? Miguel Ángel, usted. Se refiere al problema logístico de la crisis de contenedores. Pero por cierto. Sí, a ver, es un problema fuerte que ha golpeado al comercio y también al consumidor, porque obviamente un incremento tan alto de los precios de los fletes marítimos impacta definitivamente en el precio del producto. No solamente hay que tomar en cuenta que subieron los fletes, sino también subió el costo FOB, digamos el costo de la mercadería en fábrica, por el incremento de las materias primas. Y en algunos casos son subidas bastante grandes, 10%, 20%, 30%, 40%. Si eso le sumamos el incremento del flete, obviamente el impacto es bastante fuerte. Y eso de una u otra manera pues impactó ya en este año y va a seguir impactando, se dice que probablemente hasta mediados del próximo año. Impacta de dos maneras. Uno, los precios son más caros, y otro, no hay toda la disponibilidad que se necesita, porque al haber crisis de contenedores hay escasez de contenedores y eso implica que no es fácil encontrar un espacio para traer la mercadería. Eso ha hecho que de una u otra manera pues haya escasez en ciertos productos. Los comerciantes son siempre proactivos, se adelantan a las cosas, y para esta Navidad de una u otra forma se adelantaron e hicieron pedidos pues con bastante anticipación para de una u otra forma no quedarse sin mercadería. No hubo quizás el mismo surtido que en otros años, pero al final hubo la mercadería que se pudo comercializar durante la Navidad a unos precios mayores, pero al final tuvimos la mercadería. Entonces nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil hicimos algunas propuestas al gobierno para intentar paliar o aminorar este golpe a los comerciantes y al consumidor, porque definitivamente no es un tema solo de Ecuador, es un tema internacional. Entonces lo que nosotros decíamos es que una vez que sube el flete, también suben los impuestos, porque los aranceles, que son los tributos al comercio exterior, y el IVA al comercio exterior se cobra no solamente del costo de la mercadería, sino que también se cobra del flete y del seguro. Es decir, la base imponible para cobrar los aranceles se calculan con el flete, el costo de la mercadería y el seguro. Entonces lo que nosotros propusimos al gobierno es que se elimine el flete de la base imponible para calcular los aranceles. Esa propuesta fue acogida por el gobierno y en esta última reforma tributaria pues se ha incluido, y al final se está eliminando ya el flete de la base imponible para cobrar los aranceles. Eso no resuelve el problema, pero es una gran ayuda para oxigenar al comercio, dar liquidez y ayudar a que el impacto de los costos no sea tan grande. Así que creo que es una buena medida. También hemos propuesto que el impuesto a la salida de divisas para los fletes también de una u otra manera se reduzca o se elimine para poder paliar también este problema y que el impacto de los precios no sea tan fuerte. En algunos casos es bastante elevado el incremento de precios por situaciones internacionales que están fuera del control
de acá de nuestro país, pero hay que buscar salidas alternativas. Pero al final creo que nos tenemos que adaptar a las circunstancias nuevas y esperamos que lo más pronto posible se resuelva este problema que es mundial, no solamente del Ecuador. Es una buena cosa la que han logrado ustedes con esa iniciativa que tuvieron original, pero economista Miguel Ángel González, sí sería bueno también, ¿no?, ir al sector financiero. El sector financiero tiene tasas de interés muy onerosas para un esquema monetario como el que tenemos, que es la dolarización, y por otro lado también por el uso de las tarjetas de crédito. Está muy alto el porcentaje por el uso de las tarjetas de crédito. ¿Qué estamos haciendo ahí, presidente? Sí, es un tema bastante importante y que ayuda de una u otra forma también a oxigenar a los comerciantes, al empresariado en general. Yo creo que para el tema de tasas de interés hay un sinnúmero de factores que hay que tomar en cuenta. No es solamente un aspecto y no se las pueden bajar tampoco mediante un decreto, sino que tiene que haber unas condiciones para que eso suceda. Una de esas, por ejemplo, es la cantidad de dinero que debe haber en la economía. Para eso hay que atraer mucha inversión, para que haya dinero de muchas partes del mundo aquí en nuestro país, y que al aumentar pues la cantidad de dinero pues también disminuya el precio del dinero, es decir, las tasas de interés. Por otro lado, que haya competencia internacional también para que la presión de la competencia haga que las tasas de interés también bajen. Dicen que el mejor policía de precios es la competencia, lo que obliga a las instituciones que compiten a ser más eficientes y a darle lo mejor al consumidor, entre esos los precios. De ahí pues el riesgo país también es importante que de una u otra forma se disminuya. Para eso hay que arreglar nuestra economía, poner en orden las cuentas fiscales. Para eso hay que generar mayor seguridad jurídica en nuestro país. De una u otra forma, pues que disminuya el riesgo país también impacta positivamente en las tasas de interés. De ahí pues cómo calculan las instituciones financieras, pues con qué metodología calculan de una u otra forma el costo del dinero. Pues sé que se está trabajando en eso, pero bueno, al final son varios factores, no solamente un factor. Mientras mejor le va a la economía, las tasas de interés también van reduciéndose de alguna manera, pero lo más importante es que haya inversión en nuestro país, vengan los capitales, venga la competencia extranjera y podamos pues de esa forma generar naturalmente, digamos, o técnicamente, que las tasas de interés también disminuyan para toda la gente. 7:54, el compañero aquí, licenciado Jorge Escobar, tiene inquietudes para usted, economista Miguel Ángel González. Gracias, economista. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Un gusto saludarlo. Espero que haya pasado una excelente Navidad junto a su familia. Bienvenido a Contrapunto. ¿Cuáles son las expectativas para los estertores del año 2021, que no serán ajenos a las nuevas disposiciones a propósito de Omicron? Una disminución en el aforo, también hay limitaciones en el horario de atención, salvo a partir de las 0 horas del 1 de enero, que podría ir hasta las 2 de la mañana. ¿Cuál es la expectativa y el mapeo que han hecho en función de aquello? Hola Jorge, sí, también feliz Navidad para ti, para toda tu familia, para todos los que nos escuchan también. A ver, tema Omicron es un tema que hay que verlo con bastante responsabilidad y al mismo tiempo con tranquilidad. Por un lado, la mayoría de la población ecuatoriana ya está vacunada, 70%, quizás un poco más. Por grupos de edades llegamos hasta el 80-85%. En algunos casos, ciertos grupos de edad, pues también más, casi cercano al 100%. Y eso también nos da un escudo importante para saber que podemos lidiar con esta nueva cepa de una manera mucho más segura o mucho más fuerte. Vacunarse al final es una obligación social. Si alguno pues no se quiere vacunar, podría estar en su derecho, pero ese derecho no puede estar por encima del derecho a la vida, a la salud y a la prosperidad económica de los demás ciudadanos. Por tanto, algunas medidas se tienen que tomar. El exigir pues carnet de vacunación es una medida válida, que al final yo creo que lo que hay que buscar es que se lo pueda cumplir fácilmente de manera digital o de manera pues
con base de datos para que no sea solamente el carnet físico. Al final lo que nos interesa es que las personas estén vacunadas y quienes entren a los lugares pues estén vacunados. El sector empresarial está presto a ayudar a que estas normativas se cumplan, porque al final el sector formal, el sector empresarial, lo que menos quiere pues es que se tomen medidas de una u otra forma que paralicen la economía, como un confinamiento, pues, o como confinamientos por horarios. Al final ya sería funesto para una economía que está empezando a reactivarse que le volvamos a dar otro tipo de golpe. Entonces yo creo que hay que insistir en la vacunación, vamos por esa tercera dosis, que se vacunen aquellos que no están todavía vacunados, hay que impulsarlo a que se haga, es la mejor manera de poder lidiar con esta nueva cepa y al mismo tiempo pues tomar medidas de responsabilidad, pues los protocolos de bioseguridad pues intensifiquémoslo, los distanciamientos intensifiquémoslos y por otro lado pues también utilicemos herramientas como el teletrabajo en las distintas empresas que de una u otra forma ayuden a que esta nueva cepa pues no se desarrolle en nuestro país. Pero al final tenemos que también verlo con tranquilidad. Lo peor que podemos hacer en estos momentos es generar pánico en la gente, porque eso también nos frena, sino que con el cuidado respectivo hay que seguir con las actividades para que la economía pues no vuelva a recibir otro golpe tan fuerte como el que ya recibió, lo cual creo que sería fatal, ¿no? Entonces, algunos sectores puede ser que con estos nuevos aforos estén un poco más complicados, pero al final los comercios formales están tomando todas las medidas de precaución para poder ayudar a combatir la pandemia, esta nueva cepa, buscando ese equilibrio pues entre salud y economía que nunca puede faltar, porque al final si golpeamos la salud pues también golpeamos la economía, y si golpeamos la economía también golpeamos la salud. Estamos con el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 7:57 aquí en Contrapunto a través de Huancavilca en la 8:30 AM. La H grande de la información. Economista, hablemos de cifras. A diciembre del 2020, ¿cuáles fueron los ingresos en el comercio y hoy cómo está ese mismo índice? Normalmente, diciembre es un mes clave para el comercio. En algunos casos se dice que es como el salvavidas del comercio. Y no solamente desde diciembre, sino desde hace algún tiempo atrás, a partir del Black Friday y del Cyber Monday, que es como ya el inicio de la Navidad, o del mes de diciembre, digamos. Entonces, el mes de diciembre es clave. Para tener una idea de los números, en diciembre se suele vender un 40% más de lo que se vende en promedio en todos los otros meses. Es decir, es un mes que ayuda pues a recuperarse bastante bien del año. Por eso decimos que a veces diciembre ayuda a salvar el año y para algunos sectores es el mes clave. De hecho, para ciertos sectores o industrias, diciembre puede representar el 35% de las ventas y en algunos casos hasta el 60% de las ventas, lo cual es bastante, de todo el año, lo cual es bastante. Entonces, las proyecciones para este año era que en diciembre se venda 6% más de lo que se vendió en diciembre del 2020 y del 2019. Que dicho sea de paso, diciembre del 2019 con 2020 fueron más o menos similares en el nivel de ventas. Entonces esperábamos, todavía no tenemos el corte de las cifras, pero se espera que para este diciembre las ventas sean un 6% más que en el 2020. Por lo que hemos más o menos sondeado, visto, hasta esperar las cifras oficiales, es que sí vamos a lograr ese valor. Y eso también es positivo porque al final, pues, lo que más queremos es que se generen más ventas, ¿no? Navidad, como decíamos el otro día en una conversación, ¿no? Navidad es Jesús, es familia, es unión, es compartir, pero en el tiempo moderno, pues, también es comercio y al final los comerciantes también, pues, esperamos nuestra Navidad, digamos de una otra forma, ¿no? El comercio también tiene esperanza en el mes de diciembre y también esperábamos de una u otra forma a Papá Noel, a los Reyes Magos y le hemos hecho ahí las cartitas o se le hace siempre las cartitas pidiéndole pues más ventas, más clientes y que de una u otra forma se pueda salvar el año y poder pues comprarse un pavito y un pavipollo para celebrar la Navidad. Entonces de una u otra forma creo que eso se ha conseguido en esta Navidad y eso es importante porque la Navidad pues ayuda a salvar a los comercios, ayuda también a reactivar la economía y creo que eso también es importante para poder pues de una u otra forma vivir bien la Navidad, ¿no? Entonces yo creo que vamos bien y ese también es una señal importante lo que ha pasado en diciembre
para pensar que el 2022 pues va a ser mejor. La del Estribo, economista. A la hora del análisis de la balanza del asiento contable, más allá de las posturas a favor o de los antípodas, de los críticos, de quienes se han opuesto quizás a las últimas decisiones que se han enarbolado desde el Ejecutivo, ¿cuál es el balance para ustedes? Se lo pregunto en función de que sí, el nuevo esquema monetario establece el pago de más impuestos para quienes ganen más de $2,000, también contribuciones extraordinarias al patrimonio individual y jurídico, pero en contraparte tenemos la eliminación del IVA y del ICE en algunos bienes y servicios, tenemos la disminución del IVA del 12 al 8%, 4 puntos, durante toda la calendarización de los feriados en el país, y eso no solo beneficia al turismo, usted lo sabe. También tenemos la disminución en una primera fase del impuesto a la salida de divisas, que debe llegar a un primer punto de aquí a diciembre del 2022. ¿Cuál es el balance, a juzgar de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de estos primeros 6-8 meses del gobierno de Guillermo Lasso? A ver, al final yo creo que hay que verlo con optimismo. Hay que verlo como que vamos caminando en una nueva ruta diferente al socialismo del siglo XXI, y hay que confiar en que las cosas van a mejorar. Hay que trabajar por eso y presionar al gobierno para caminar en la dirección correcta. Yo diría que al final, en términos económicos, en la práctica, los resultados son medios neutros todavía, porque hemos recibido de cal, hemos recibido de arena. Efectivamente, aspectos positivos y algunos golpes también para el sector productivo. Digo en la práctica porque en teoría pues el gobierno ha mencionado que vamos a ir caminando por la ruta correcta, que ya no van a haber más impuestos, que se va a eliminar el impuesto a la salida de divisas, que va a haber acuerdos comerciales, que se va a seguir facilitando el comercio, que se va a avanzar por la guía de mayores inversiones. Entonces diría, en teoría el balance es positivo. En la práctica hemos recibido algunos golpes que de una u otra forma neutralizan los impactos o los efectos positivos, digamos. Pero por eso creo que hay que ver para el siguiente año las cosas con optimismo, ¿no? Yo creo que el sector empresarial ya está volteando la página y enfocándose en el futuro, específicamente en el 2022 en adelante, porque la reforma tributaria, el aumento salarial de manera antitécnica, sí son golpes duros para el sector productivo, pero al final hay que ver hacia adelante, para atrás ni para tomar impulso, se dicen popularmente. Ya lo pasado, de una u otra forma la reforma tributaria ya está jugada, ya está consumado y nos toca aprender a jugar con las nuevas reglas del juego, de una u otra forma acogiéndonos a esas promesas del gobierno de que vamos a caminar en la dirección correcta. En ese sentido, hemos decidido seguirle dando obviamente el voto de confianza al sector público, al gobierno, y buscar apoyar y ayudar todas esas otras medidas que sí son positivas y que van en la dirección que el país necesita, que es para generar más empleo, para generar pues mayores inversiones. Hay que apoyar la reforma laboral, hay que apoyar la firma de acuerdos comerciales, hay que apoyar la facilitación del comercio que todavía no se termina de concretar, hay que apoyar la atracción de inversiones, y al final esos son aspectos que van a ayudar a que la economía avance, a que se compense el golpe de la reforma tributaria y que efectivamente la economía vaya avanzando en la dirección correcta. Se ha aumentado el salario de una manera que no debió haberse hecho, eso es un golpe. Pueden haber razones políticas que no las vamos a jugar en este momento y que podrían ser válidas incluso, pero al final, económicamente hablando, es un golpe para el sector productivo. Hay que rápido tomar estas otras medidas positivas que compensen y que equilibren la balanza y que encaminen o enrumben al Ecuador en la ruta de mayores inversiones y de mayores negocios. Entonces yo diría que el balance general, luego de los golpes, luego de los aspectos positivos, sigue generando pues ese optimismo y esperanza de que en el próximo año y de aquí en adelante las cosas van a ser mejor. Entonces el sector empresarial voltea la página, quiere seguir apoyando, quiere que a este gobierno le vaya bien y queremos sacar al país adelante. Entonces tenemos que, por un lado, exigirle al gobierno que así como el sector privado ha hecho su parte y ha vuelto a arrimar el hombro, que el sector público también haga su trabajo de coser ese saco roto por el donde normalmente se va
los recursos que los contribuyentes entregan, que recorten el gasto público improductivo, que combatan la evasión tributaria, que luchen contra la corrupción pública para que no se despilfarre la plata y no se terminen pues llevando el dinero que bien podría servir para todo el trabajo que tiene que hacer el Estado y para no tener que cobrar más impuestos. Hay estimaciones de que se pierden 1.500, 3.000, hasta 7.000 millones se habla de que se pierde por corrupción pública anualmente. Entonces hay que de una u otra forma también trabajar en ese sentido. Que el sacrificio lo haga no solamente el sector privado, sino también el sector público. Y tenemos que presionar en ese sentido, principalmente para que no vayan a salir luego con que se van a cobrar más impuestos, porque al final ya sabemos que el gasto público por inercia va creciendo. Entonces hay que pararlo de raíz. Y por otro lado, hay que apoyar todas las medidas positivas del gobierno que sí van en la dirección correcta, y además creo que ya como sector empresarial pues tenemos que ver hacia adelante, redoblar nuestros esfuerzos, trabajar en innovación, en eficiencia, en productividad, en competitividad, para hacer pues nuestro trabajo bien y ayudar a que el país salga adelante, ayudar a traer más inversiones también a nuestro país. Digamos, hay gente que se queja del viento, pues otros esperan a que se calmen, pero lo que hay que hacer es ajustar las velas y seguir caminando en la dirección correcta, y esa es la postura del sector comercial, del sector empresarial, ver hacia adelante porque queremos sacar adelante nuestro país, queremos que al gobierno le vaya bien y por tanto hay que sumar esfuerzo. Así es, coincidimos, economista, hay que aprender a caminar en medio de la tormenta. 8:07, el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, economista. Para despedirlo, pero antes quiero felicitar a las iniciativas de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Primero, entregando estímulos, ¿no?, al periodismo radial, televisivo y escrito. Una cena muy llena de compañerismo, de confraternidad, presidida obviamente por usted, mi estimado Miguel Ángel González. Además, la Cámara de Comercio tiene dependencias muy importantes, como por ejemplo la dependencia de capacitación y adiestramiento, el Departamento de Investigaciones Económicas y otras dependencias que son importantísimas para los asociados a la Cámara de Comercio y, por qué no decir, para el resto del público, para los mismos medios de comunicación, de tal manera pues que la Cámara de Comercio está integrada o integra a la sociedad guayacense y guayaquileña. Un abrazo y felicitaciones, Miguel Ángel. Su periodo está siendo llevado como debe ser. Felicitaciones y sigamos adelante, Dios mediante. Gracias, Clever. Ustedes como periodistas, como miembros de la prensa, pues son muy importantes para el país y nosotros valoramos ese esfuerzo, son muy apreciados, muy admirados por nosotros y por eso hacemos este tipo de reuniones, de eventos, pues para homenajearlos a ustedes, reconocerlos y agradecerles por todo el trabajo que hacen para el país. Así que muchas gracias por sus palabras. Cuentan también siempre con la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buen año. Felicidades. Igualmente. Igual. Próspero 2022. Éxitos, paz, bendiciones y mucha prosperidad para ustedes y para todo el Ecuador. Dele. Gracias, economista. Me sumo al agradecimiento del economista Chica. Siempre estamos pendientes de toda la información que se genera en la Cámara de Comercio. Tengo que empujarlo para que agradezca a este caballero. Bueno, pero así es. Así mismo es. Yo agradezco en persona, economista. Una bromita. Okay, un abrazo. Chao. Chao. 8.